una visión muy positiva desde la Universidad de Costa Rica, le damos la bienvenida esta noche a la viceministra de Comercio Exterior de Costa Rica, quien ha estado ya con ustedes en otras ocasiones, a una universitaria que le prestamos al sector comercio exterior y que no nos la ha devuelto por excelentes razones, alguien que desde la trinchera de comercio exterior ha hecho patria como ocurre con buena parte de la gente que está en nuestro sector público. En esta ocasión la hemos invitado a doña Amparo Pacheco a que nos converse un poco en una visión general de cómo se mira en 2007 el Tratado de Libre Comercio y su circunstancia. Muchas gracias, Juan Rafael, por la invitación. Un gusto para mí estar nuevamente en tu programa. Efectivamente, el TLC, negociado por los países de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, es un proyecto que ya tenemos varios años de discutir. Para recordar un poco los principales antecedentes, en el año 2001 fue que se anunció el inicio de negociaciones. En el año 2002 tuvimos talleres técnicos para prepararnos. En el año 2003 se llevaron a cabo las negociaciones y tenemos 2004, 2005 y 2006 en Costa Rica estar discutiendo este tratado, lo que implica la discusión de un proyecto, como es el Tratado de Libre Comercio, y de una serie de leyes complementarias, en particular 13 leyes, que involucran la adopción de nuevas leyes, la modificación a otras relacionadas con los compromisos adoptados en el tratado. Y también está una discusión todavía más global, que yo creo que es una de las principales ventajas del TLC, que nos ha puesto a discutir sobre el tema del desarrollo. El TLC nos ha puesto sobre la mesa una discusión que hace muchos años no se daba en nuestro país, de hacia dónde va Costa Rica, de cómo integrar todas estas políticas en una política de desarrollo y no verla como una política económica, como una política social, como una política ambiental, sino parte de una estrategia general. Entonces estamos efectivamente iniciando un año con una discusión que tiene que ver, por una parte, con lo que es el contenido propiamente del tratado, con sus implicaciones. En segundo lugar, con lo que es el contenido y las implicaciones de 13 proyectos adicionales, a los cuales me voy a referir rápidamente, que se discuten en la Asamblea Legislativa. Y tiene que ver también el TLC con otro montón de políticas que forman parte de una política nacional, que se está haciendo en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de pequeña y mediana empresa, en materia de salud, que son políticas, unas relacionadas directamente con el tema de comercio, me parece. Ciencia y tecnología, otra de las áreas muy importantes, que algunas son políticas relacionadas directamente con el tratado y otras indirectamente. Yo creo que la mejor política de comercio exterior que ha tenido Costa Rica ha sido la política de educación. Es nuestro país el que se ha beneficiado en materia comercial de tener una mano de obra educada, calificada. Eso es lo que nos ha permitido insertarnos en la economía internacional, no sobre la base de una mano de obra barata, sino sobre la base de una mano de obra calificada. Pero bueno, estamos a medio camino, porque tampoco es que toda nuestra población se pueda insertar en empleos de calidad, que es lo que genera generalmente la apertura comercial. Entonces, si te parece, hago un poco referencia a estas 13 leyes que van a ser objeto de discusión paralelamente a lo que está discutiéndose del tratado, propiamente el Tratado de Libre Comercio. Tal vez un tema, digamos, operativo, tengo la percepción, y corrígeme por favor si estoy equivocado, la estrategia es que se vote primero y que se vote primero el tratado y que luego entren las 13 leyes, pero algunas de ellas ya ingresaron. Entonces, sí. ¿Cómo es que se piensa ese mecanismo? O ese procedimiento? Todas las leyes en la Asamblea Legislativa tienen un proceso a través del cual primero están en comisión, en una de las comisiones que integran los diputados en la Asamblea Legislativa, y dentro de esa comisión tienen un periodo, el primero,
para recibir audiencias, para recibir comparecencias de distintas organizaciones, para hacer consultas. Después tienen un periodo de mociones, en donde los diputados presentan mociones para modificar aspectos del acuerdo. En el caso del tratado no han sido mociones, sino cláusulas interpretativas, porque el tratado, como cualquier otro tratado, no se puede modificar. Y en el campo también de las comisiones legislativas se termina con una discusión por el fondo. Esas son las 3 etapas de cualquier proyecto legislativo. Primero, recibir audiencias. Segundo, ver mociones o en este caso cláusulas interpretativas. Y en tercer lugar, discusión por el fondo. Este proceso ya lo concluyó el TLC con Estados Unidos y está en la etapa de publicación de los dictámenes para que entre en la segunda fase del proceso de discusión y de votación legislativa. Este segundo proceso tiene que ver con la aprobación en el plenario, o mejor dicho, la discusión y la votación en el plenario. Y ahí también hay una etapa en donde hay una discusión de las mociones y hay una etapa en donde hay una discusión por el fondo del proyecto. En este momento está el Tratado de Libre Comercio ya a las puertas de entrar a la discusión del plenario. Y de estos 13 proyectos, hay 3 proyectos que ya están también a las puertas de entrar en la discusión en el plenario. Y hay otros 10 que están distribuidos en las comisiones legislativas como paso previo a entrar en esta segunda etapa. Estos 13 proyectos que contienen compromisos que Costa Rica adquirió, como el resto de los países también adquirieron en la negociación, tiene que ver con diferentes temas. De esos 13, rápidamente voy a decir, 2 corresponden a telecomunicaciones, 2 tienen que ver con seguros, 6 tienen que ver con temas relacionados en materia de propiedad intelectual, un 11º tiene que ver con un tema anticorrupción, 12 representantes de casas extranjeras y 13 un acuerdo de cooperación ambiental. Estos 13 proyectos están distribuidos en las distintas comisiones. Comisiones de Asuntos Económicos, Comisiones de Asuntos Internacionales, Comisiones de Asuntos Jurídicos, Comisión de Agropecuarios. Y tal vez para conocimiento de los oyentes, quisiera hacer una breve alusión en qué consisten estos proyectos. Cuando uno negocia un acuerdo comercial como este tratado, en realidad no solo está negociando aspectos de política comercial, está negociando aspectos de política económica en muchas áreas, porque esos son los acuerdos comerciales modernos que se negocian por parte de Estados Unidos, de Europa, de Centroamérica, que se negocian en la OMC. El comercio no es una negociación de impuestos al comercio, o de tarifas, o de aranceles. Eso ya quedó superado en el tiempo. Los países han venido reduciendo sus aranceles y han venido concentrando sus negociaciones en temas no arancelarios, que tienen que ver desde barreras sanitarias y fitosanitarias o normas técnicas, a aspectos inclusive más cualitativos, como puede ser el tema de propiedad intelectual, el tema laboral, el tema ambiental. Entonces no es de sorprenderse que un acuerdo comercial incluya compromisos en estos temas, porque esa es la tónica de todos los países en el mundo. Hoy en día, hablar de un acuerdo comercial no es hablar de comerciar manzanas y peras, es hablar del tema de los servicios de telecomunicaciones, es hablar del tema de servicios de seguros, es hablar del tema de propiedad intelectual, es hablar del tema de compras del sector público, es hablar de si los estándares laborales y ambientales de los países se cumplen para poder beneficiarse del libre comercio. Entonces, ubiquémonos en el año 2007 en que vivimos. Los acuerdos comerciales de hoy en día no son los de hace 5, 10 o 15 años atrás. Estos acuerdos implican compromisos en todas estas materias. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo en donde cada vez las economías se integran más, estamos en un periodo de globalización, en donde el intercambio de bienes y de servicios está rodeado de otra serie de temas relacionados con qué estándares tienen los países para producir esos países o qué reglamentación tienen para regular el comercio de servicios. Los 2 proyectos relacionados con el tema de telecomunicaciones tienen que ver, uno, con una ley para fortalecer las instituciones que están prestando servicios de telecomunicaciones, en particular
el ICE, y la segunda tiene que ver con una ley para regular el sector de telecomunicaciones. Cuando tenemos un monopolio del Estado, como ha sido hasta el momento, no es tan importante tener una ley reguladora, pero cuando pasamos un régimen de competencia o de apertura, en donde el actor público va a competir con los privados, sí necesitamos. Es el caso de los servicios financieros de hace unos años. Mientras el Estado tuvo monopolio sobre los bancos del Estado, monopolio sobre el sistema financiero, no teníamos una ley, ni teníamos una superintendencia, pero una vez que pasamos a un régimen de competencia como el que tenemos hoy en día, se hace necesario un órgano regulador y una ley reguladora del sistema. Entonces, en telecomunicaciones tenemos esos dos leyes. La metáfora ahí, doña Amparo, es si uno juega solo, está haciendo cosas con una bola y no necesita ningún árbitro, pero si uno tiene dos equipos en la cancha, de la manera más rudimentaria o de la manera reglamentada, tiene que haber alguien que regule Así es. Proceso. De lo que se trata es de que hay varios actores y entonces hay que regular tanto los actores públicos como los privados. Sí es importante mencionar que el tratado lo que habla es un compromiso de abrir a la competencia el sector de telecomunicaciones, pero no nos dice cómo. Y por eso las leyes que se están discutiendo en el Congreso son tan importantes, porque somos nosotros los costarricenses y particularmente los 57 diputados los que tienen que decirnos cómo Costa Rica va a buscar la manera a la TICA de abrir a la competencia el sector de telecomunicaciones. Cómo va a privar el criterio de universalidad, cómo va a privar el criterio de solidaridad y todos aquellos principios que nosotros queramos establecer en la legislación, que en realidad hay un margen de acción importante siempre y cuando no haya discriminación, es decir, las reglas del juego sean parejas para todos los actores. Las otras dos leyes están relacionadas con seguros y es de una manera similar. Una es una ley que regula el contrato de seguros y otra es una ley relacionada con la conformación de un sector de seguros, con la conformación de una autoridad reguladora en materia de seguros. En el tema de propiedad intelectual son 6 proyectos. Aquí hay proyectos que van desde hacer reformas a leyes vigentes como la ley de patentes o la ley de marcas en aspectos muy puntuales. En el caso de la ley de marcas para incluir el tema de marcas sonoras o marcas olfativas, en el tema de la ley de patentes para establecer claridad sobre algunas regulaciones que hay en la legislación, de qué pasa cuando la autoridad se atrasa injustificadamente por mucho tiempo en el otorgamiento de las patentes, es decir, son una serie de artículos que se están modificando y también hay otras que es adherirse a tratados internacionales, como es, por ejemplo, el caso del tratado, el convenio, no, más bien se llama el Tratado de Budapest, en este caso, que se refiere a lo que tiene que ver con el almacenamiento o el registro de microorganismos modificados genéticamente. Entonces, con este tratado no estamos modificando la legislación costarricense en materia de patentes de microorganismos modificados genéticamente, en donde ya tenemos una legislación, sino lo que estamos es adhiriéndonos a un tratado que lo que hace es crear ciertas agencias internacionales reconocidas para que los que patentan esos microorganismos modificados genéticamente puedan hacerlo en distintas partes del mundo. Excelente, y con eso le vamos a pedir al canal que le dé un mensaje a las amigas y amigos que nos están acompañando. Universitaria prestada al sector comercio exterior por varias décadas ya y viceministra de Comercio Exterior, doña Amparo Pacheco, y nos estaba explicando el tema de las leyes complementarias, por favor. Sí, hablábamos de 6 proyectos en materia de propiedad intelectual. Ya había mencionado el Tratado de Budapest, la ley de marcas, una reforma a una ley de marcas vigente
Y también dentro de este paquete está una ley de obtenciones vegetales. Y aquí otra vez es un tema bastante técnico y complicado, como mencionaba antes con el Tratado de Budapest, en donde uno a veces tiene que escoger los términos, porque si uno no es un especialista en la materia, el tema en realidad es de difícil comprensión. En este otro caso de OPOV se trata de defender los derechos de propiedad intelectual de los que trabajan en la obtención de variedades vegetales mejoradas. Aquí, digamos, nuestros principales aliados son los centros de investigación de las universidades públicas y otros centros de investigación privados que trabajan en el mejoramiento de plantas y que están interesados en que se reconozca su derecho de propiedad intelectual. Tipo in vivo, me imagino. Sí, tipo in vivo. En la Universidad de Costa Rica está el Centro de Biología Molecular y en el Tecnológico y en Ciencias Agrarias en la UNA. Es decir, hay varios centros de investigación que trabajan precisamente en el mejoramiento de semillas y de plantas y están interesados en que haya también una normativa en esta materia. En general, los proyectos de propiedad intelectual, y aquí estamos hablando de un paquete de 6 proyectos, son muy específicos, muy puntuales y muy complicados porque tocan temas que no son del dominio de toda la ciudadanía y que si uno no es especialista en la materia no le es fácil entender el contenido. Yo lo que sí quiero decir es que en materia de propiedad intelectual, de lo que estamos hablando es que se reconozca el esfuerzo, el tiempo y los recursos que dedica una persona cuando está orientada a inventar una obra musical, una obra artística, una obra científica, y que la sociedad debe buscar la manera de retribuir a esos inventores su sacrificio en términos del tiempo y de los recursos que han dedicado. Entonces, en tema de propiedad intelectual es muy fácil tener discusiones muy demagógicas, en donde la gente habla de las transnacionales o de los países industrializados, pero yo lo que llamo la atención es que en cualquier tema de propiedad intelectual nosotros siempre tenemos que buscar un equilibrio entre los intereses de aquellos que generan estos inventos y la sociedad que hace uso de estos inventos. Entonces, ni pueden los que generan los inventos aprovecharse indefinidamente de una protección exorbitante, ni tampoco la sociedad puede perder de vista que hay que darles cierta protección, pero que la sociedad en algún momento tiene que empezar a hacer uso de esos inventos. Entonces, en todas estas materias, yo digo, no es blanco-negro. Uno no puede estar ni a favor de todos los proyectos, ni en contra de todos los proyectos, sino depende de cómo se plantea el tema. Y eso es lo que está haciendo el gobierno en estos proyectos, buscando, por ejemplo, las flexibilidades. Por ejemplo, en el tema de obtenciones vegetales, estamos protegiendo a los pequeños agricultores para que ellos no tengan los mismos requisitos que una empresa grande para la utilización de semillas modificadas genéticamente. No es lo mismo que alguien compre estas semillas y haga un negocio sobre la base de estas semillas siendo una empresa grande que siendo un pequeño agricultor. Entonces, estos temas, a pesar de ser complicados, deben buscar la particularidad, la sensibilidad para hacerlos a nuestra manera. Y por último, quedan 3 proyectos, uno en materia de anticorrupción para fortalecer todo el tema de políticas que eviten las prácticas corruptas. En segundo lugar, un tema de casas extranjeras para cambiar la legislación acorde con lo que es la normativa internacional en esta materia. Y un tercer tema relacionado con un acuerdo de cooperación ambiental. Entonces estamos hablando de que en la Asamblea hay 14 proyectos de ley, el TLC y 13 adicionales, 2 telecomunicaciones, 2 seguros, 6 propiedad intelectual, 1 casas extranjeras, 1 cooperación ambiental y 1 anticorrupción. Y ese es el menú que tenemos sobre la mesa para estos próximos meses. Uno pensaría también, doña Amparo, que además de eso habría otros proyectos relacionados, es decir, porque pese a lo grande que es eso, y en ese sentido, usted lo destacó muy bien al principio, la discusión del TLC ha traído el tema de agenda de desarrollo y un poco la idea del país que queremos tener. Ya yo casi tengo que pensar en el país que voy a heredar, no me quedan muchos años, pero entonces en ese ámbito me parece que uno puede hasta ser más generoso con lo que no le afecta tanto, lo que va a quedar.
Efectivamente, hay cosas en las que no podemos negarnos. Como país no podemos negarnos, en mi criterio, a una mayor inserción en la economía internacional. Y mucho de lo que estoy hablando yo con estos acuerdos y tratados se trata precisamente de incorporarse a esas tendencias de la economía internacional. Yo lo que pienso es que deberíamos concentrar nuestra atención en las políticas nacionales, porque ahí es donde sí tenemos márgenes de maniobra. No tenemos márgenes de maniobra para pedir que Europa, que Estados Unidos, que el día de mañana China o Japón negocien con nosotros diferente de lo que ellos negocian en general con el mundo, porque cada uno está defendiendo sus intereses. Nosotros lo que hacemos es negociar, buscar las mejores condiciones y, sobre todo, definir políticas internas que nos permitan encontrar el mejor balance interno para aprovechar esas oportunidades. Yo siempre he dicho que el comercio abre oportunidades, pero quien aproveche esas oportunidades depende de las políticas internas, de la política de educación, de la política de caminos rurales, de la política de ciencia y tecnología, de la política de pequeña y mediana empresa. Entonces, mi recomendación es que a la par de todos estos proyectos llevemos una discusión acompañando el tema del tratado y de las leyes de implementación de las políticas nacionales. Y eso es lo que puede hacer una diferencia y lo que ha hecho una diferencia con Costa Rica siempre. Cuando nosotros negociamos la deuda externa, que tuvimos una negociación mejor que la de otros países, no es porque afuera nos trataran mejor, es que tuvimos que buscar a dónde teníamos márgenes de maniobra, a dónde no, y hacer una negociación acorde. En los programas de ajuste estructural también, muchas cosas que se hicieron adentro amortiguaron el impacto de esas políticas en comparación con otros países. Entonces, creo que la tarea es no sí o no a la globalización, sí o no al tratado, sino cómo. Esa es la discusión. Cómo fortalecer lo que tenemos que fortalecer, cómo enmendar lo que tenemos que enmendar y cómo hacerle frente a una economía internacional cada vez más compleja, cada vez más dinámica, pero que también cada vez nos abre más oportunidades. Y ahí hay un punto muy importante, doña Amparo, que es, me parece que con tratado y sin tratado, y yo sé cómo yo entiendo el mundo y las consecuencias, pero no lo quiero decir porque estoy de moderador, pero que me parece que en un escenario o en el otro, las cosas que debemos mejorar, las tareas que debemos hacer, vamos a tener que hacerlas con o sin, y aquí tenemos la oportunidad de hacerlo con un marco que, es decir, hay unos plazos y hay unas cosas, y entonces yo creo que tenemos, no exactamente una bola picando frente al marco, pero tenemos una bola en el área, diría yo. Perdón por la analogía futbolística, pero... Sí, yo soy optimista porque yo creo que Costa Rica pasó muchos años sin tener una discusión tan activa, sin tener una ciudadanía tan motivada por todos estos temas, pero es muy importante que lo canalicemos de manera constructiva. Es muy importante que la gente se ocupe más de proponer que de criticar, porque en realidad lo que tenemos es que optar entre alternativas, no optar entre un sí y un no, sino un cómo. Me parece una reflexión muy interesante. Un poco en el ámbito de, digamos, de la otra complementariedad, la de los otros tratados y en general todo el tema de la gestión del ministerio, más allá de esto, ¿qué cosas nos quisiera contar? Sí, yo diría que, no lo he mencionado, pero también está toda la parte de fortalecimiento institucional, no solo del ministerio, sino de todas las otras instituciones relacionadas con el comercio. Es decir, el TLC, el que tenemos vigente con México, con Chile, con Canadá, con República Dominicana, con los países del Caribe, la entrada en vigencia de un TLC con Estados Unidos y la entrada de una eventual negociación y tratado con la Unión Europea, lo que exigen es que todos los ministerios encargados de administrar una parte del comercio se modernicen, se agilicen. Entonces esto va desde la Dirección de Aduanas en el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales en el Ministerio de Comercio Exterior, la Oficina de Salud Animal y Vegetal del Ministerio de Agricultura, la Oficina de Registros y Controles del Ministerio de Salud, el órgano de reglamentación técnica del Ministerio de Economía, la Oficina del Consumidor del Ministerio de la Economía, la Oficina de la Competencia del Ministerio de Economía, la Oficina de Registro de Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia. Estamos hablando que hay un gran entramado de instituciones públicas que son las que administran estos acuerdos en cada uno de los temas. Entonces también hay un préstamo del BID cuyo
que también va a discutir la Asamblea Legislativa, que tiene como uno de sus componentes el fortalecimiento institucional, porque es lo que los sectores productivos han pedido. Está bien, nosotros asumimos el reto, pero el gobierno tiene que hacer su parte. Entonces aquí se trata de fortalecer institucionalmente a cada una de estas instituciones por separado y su coordinación, de forma tal que el sector privado y especialmente las pequeñas y medianas empresas, que son las que necesitan un acompañamiento mayor, puedan llevar a cabo este proceso. Y tal vez mencionar que uno de los proyectos que me parecen a mí más importantes de los últimos tiempos del Ministerio es que conjuntamente con el Ministerio de Economía tenemos 5 oficinas regionales en Pérez Celedón, Ciudad Quesada, Punta Arenas, Liberia y Limón. Y estas oficinas se llaman CREAPymes, Centros Regionales de Apoyo a las Pymes. Y este es un programa que me parece que tiene un gran potencial, que ha empezado a rendir sus primeros frutos, pero todavía muy en pequeña escala, pero lo que quiere es llevar los servicios del Ministerio de Comercio Exterior y del Ministerio de Economía a todo el país para que se puedan crear pequeñas empresas, y ahí viene la asesoría del Ministerio de Economía, y para que estas empresas se vinculen al proceso exportador, y aquí viene el apoyo de COMEX y de Procomer en este proceso. Excelente, con esa buena noticia les tenemos que decir a las amigas y amigos que este programa se repite a las 6 de la tarde el próximo domingo, que tendremos uno nuevo hecho con el mismo entusiasmo el próximo miércoles, y decirles que aquí estamos impuestos trabajando.